Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a la última, bueno, al último día de taller, aunque vieron unas personas que me pidieron otros temas, algo de trigonometría, algo así, no me recuerdo. Y creo que no están, o sí están las personas que me pidieron eso. Trigonometría básica y algo más era, no recuerdo. Pero bueno, listo. Creo que no están. Déjenme ver. Bueno, listo. Entonces el día de ayer estábamos viendo todo lo que es ya la parte de estadística, ¿verdad? Estábamos viendo lo que era la media, la mediana, la moda. Recapitulando, ¿la media qué era? ¿Era similar a qué cosa? El promedio. Al promedio, ¿verdad? Sí, estadística descriptiva. Entonces al promedio, ¿verdad? De ahí teníamos que la mediana, ¿qué era? La mediana, ¿qué era? El 50%. El 50%, ¿verdad? La mitad de los datos. Esa es la que me divide en el 50% todos los datos. Perfecto. ¿Y la moda? El mayor de número. Es el mayor del número que se repiten. Perfecto. Usted tiene que acordarse eso. Las personas que van a la materia de estadística el próximo semestre y ven lo básico, tienen que acordarse eso, es fundamental. Listo. También vimos acerca de qué cosa. Vimos sobre los cuartiles. ¿Para qué me servían los cuartiles o qué eran los cuartiles? Los cuartiles no son la cuarta parte de lo que tenía, de la cantidad que tenía. La cuarta parte exactamente, no. ¿El cuartil qué hacía? Por aquí están escribiendo. Divide todo. Cuarta parte de lo que se tiene. Divide todo el contenido, todo, ¿verdad? Todos los datos. Cuatro partes iguales, ¿verdad? Iguales. Y teníamos que el primer cuartil representaba ¿qué porcentaje? 25%. El 25%. El segundo cuartil, 50%. 50%. El tercero, 75%. 75%. Listo. Y el cuarto, el último, es el 100%. 100%. Entonces eso es lo básico que hay que saber. Ya. De ahí también habíamos visto que habían cuartiles y habían deciles. Los deciles, en cambio, ¿qué es lo que hace? Los divide en 10 partes. Dividir en 10 Los partes divide en iguales. 10 partes, sencillito. Listo. ¿Y el percentil? 100 partes igual. El 100. 100 partes igual. Perfecto. Y de ahí nosotros habíamos hecho el análisis de cómo sacar una tabla de frecuencia. Y la tabla de frecuencia es la que me ayuda a saber cuánto se repite un dato y a su vez qué porcentaje yo tengo de ese dato repetido, ¿verdad? Y algo así hacíamos referencia con la parte de probabilidad que ya vimos hace 2 clases atrás. Listo, perfecto. Para sacar la tabla de frecuencia, nosotros ¿qué teníamos que hacer? Primero teníamos que, ¿qué pasaba con los datos? Se los tenía que ordenar. Ordenar, perfecto. Una vez que los ordenamos, tenemos que sacar ¿qué datos? Los repetidos. Los repetidos, así sencillito. Listo, sacamos los repetidos. ¿Qué era la frecuencia absoluta? El número de veces que el tiene número de veces que se repite el un número valor. de veces que se repite un valor. Perfecto. ¿Qué era la frecuencia acumulada? Ahí esa está ahí. ¿Cuántos datos hay por cada número? Perfecto. ¿Cuántos datos hay entre dato y dato, verdad? Aquí habíamos dicho que en la acumulada hay 3, ¿verdad? Era porque entre 70 y 80 hay 3 datos. Acá hay 4, porque decíamos que entre 75, 80 y 87 hay 4. Y de esa manera armábamos la acumulada. La frecuencia relativa, ¿qué era la frecuencia relativa? El porcentaje. El porcentaje, por llamarlo así, ¿verdad? Así bastante sencillito para que usted tenga una idea. Con referente a la frecuencia relativa, es el porcentaje que hay por cada uno de los datos. Listo. Y la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada, en cambio es la acumulación entre datos y datos. Perfecto.
Hasta ahí es lo que vimos. Mire, en un resumen rapidito. Listo. Ahora, ya. ¿Qué es lo que pasa? Les voy a enseñar algo, ¿ya? Acá. Entonces, para que usted vea cómo va cambiando todo. Cómo va cambiando las cosas. Acá. Listo. Entonces yo aquí tengo dos gráficos. Yo tengo aquí dos gráficos. Tengo dos gráficos. El primer gráfico, simplemente es el dato y hasta dónde llega, ¿verdad? El primero tenemos 75. El dato número 2 llega a 80 puntos, porque habíamos hablado del puntaje, ¿verdad? El dato 3 llega a 80 también, el dato 4 llega a 87. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos gráficos? ¿En qué difieren los dos gráficos? ¿Quién me ayuda? ¿En qué difieren? ¿Hay alguna diferencia entre los dos gráficos o son iguales? No, sí hay diferencia. Por Ya, ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Dígame. espérese, es que no veo bien. Estoy en mi Ya teléfono. Ya le voy a hacer un zoom, no se preocupe. Ya, a ver, ¿cuál es la diferencia aquí entre los dos gráficos? Ya, que el 89 se repite 4 veces, pareciera, ¿verdad? Ya, perfecto. Bueno, pero ya está el 4, igual que el 97. Ya, muy bien. El 82, el 95, 2 y el 96, 2. Ya, muy bien. Eso es lo que estoy viendo. Ya, perfecto. Entonces, en el primer gráfico, lo único que me indica es el primer dato hasta dónde llegó, ¿verdad? El segundo dato hasta dónde llegó. Eso es lo que me indica el primer gráfico. Sí, el primero, sí. Realmente como que no hay mucha relevancia hasta cierto punto, ¿ya? Ahora, la segunda tabla, en cambio, me está indicando ¿qué cosa? El número de veces que se repite. Que se repite. De veces que se repite el valor. Eso es lo que, sí, correcto, así es. Entonces yo tengo 75, me dice que el valor de 75 es una vez. 80 se repitió dos veces. Dos veces. Que 87 solo fue una vez. El de 89, ¿qué fue? Fue 4 veces. El de 90 fue una vez. El de 92 fue una vez. 95 fueron 2 veces. 96 fue una vez. 97 fueron 4 veces. 98 fueron 2 veces y 100 fue solo una vez. Ahora, la media, ¿dónde estaba la media? ¿Entre qué dato y qué dato estaba la media? En el 92. ¿Se recuerdan? ¿Dónde estaba la media? Entre el 92 y el 95 creo que era, no me acuerdo. Ajá, ¿dónde estaba la media? Entre el 89 y el 97. La media entre el 89 y el 97. Acá está ordenado. ¿Entre qué datos estaba? 92 y 95. Entre 92 y 95 algo así estaba, ingeniero, Ya, porque correcto. sumábamos los dos. 95. Claro. Entonces mire aquí, mire lo que está pasando. Observe. Significa que si yo quiero ubicarme en la media yo la voy a tener por aquí. En otras palabras, aquí está el 50% de los datos. ¿Ya? ¿Media o mediana, magíster? La mediana, gracias. La mediana, sí. La mediana. Y acá va a estar el otro 50% de los datos. Listo. Esa es la mediana, el 50%. Ahora, el 25%, ¿dónde estaba? ¿Se acuerdan? Estaba... ¿Dónde había? Entre el 87 y 89. A ver, miren ahí, ¿en dónde estaba? No, aquí sería... El 89. Deje ver. El 89, ahí está, mire, ahí está, el quinto dato, 89. ¿Ya? 89. Ajá. Entonces yo voy a tener aquí esto. ¿Ya? ¿Y el otro valor dónde estaba? 97. 97. Ajá. 97.
¿Ya? Entonces, hay algo que se llama diagrama de cajas y bigotes. ¿Ya? El diagrama de cajas y bigotes es el que me indica dónde están el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil. Entonces viene a ser esto. Aquí nosotros tenemos el Q1, esto viene a ser Q2 y esto viene a ser el Q3, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que todo esto está entre Q1 y Q3, ¿ok? Entonces esto aquí es el 25%, esto es el 50% y esto es el 75% de los datos. Y de esa manera se visualiza. Listo. Ahora, buenas noches. Oh, ya. Eso es a nivel de gráfico. Ahora mire, hay veces que nosotros nos mareamos cuando son datos agrupados, pero es bastante sencillo y le voy a explicar esto. Se lo voy a explicar de una manera bastante sencilla para que usted se dé cuenta de los datos agrupados. Mire, voy a borrar aquí esto. Usted va a decir, eso ha sido fácil. Mire. Ya. Por ejemplo, si yo quisiera tomar datos, vamos a agrupar datos. Vamos a agrupar datos de 5 en 5, ¿verdad? Significa que yo tuviese, vamos a agrupar las notas. Vamos a agrupar las notas de 5 en 5, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo de 75. Yo tendría que agrupar los de datos de 75 a 80, ¿verdad? Luego, ¿qué más tendría que agrupar yo? ¿De 80 hasta dónde? Y agrupamos de 5 en 5. Al 80 y... No, pues. ¿Hasta dónde? Porque tiene que tener de... Hasta el 85. Ya entendí. No sería hasta el 90, ¿verdad? Sino que sería hasta dónde. Hasta el 85, sí, ¿verdad? 85 porque dice que de 5 en 5. Claro, vamos a agrupar de 5 en 5. Primero vamos a verlo de esta manera y luego les explico la fórmula. ¿Ya? Para que usted esté claro. Ya. Entonces sería, aquí, vamos a borrar aquí, de 5 en 5. Tenemos 80. 85. Pero 85 estaría como por aquí, ¿verdad? Sí. Ya. ¿De ahí qué sería? ¿De 85 a dónde? 90. Al 90. Que estaría por aquí. A De ahí sería 95. 95. De ahí sería 100. hasta 100. Listo. Ok. Entonces los datos agrupados, ¿qué es lo que me dice? Los datos agrupados lo que hace es darme intervalos. El primer intervalo, ¿qué sería? Sería de 75 a 80, ¿verdad? ¿Recuerdan qué significa cuando yo tengo un corchete y cuando tengo un paréntesis? ¿Recuerdan eso? ¿Quién se recuerda? ¿Qué significa eso? ¿Quién recuerda qué significa paréntesis y corchete? Creo que no estoy tan mal, pero el paréntesis era cuando quedaba abierto y el corchete cuando estaba cerrado. Son signos de agrupación. Signos de agrupación, ya. Se lo voy a explicar de la manera más sencillita que pueda haber en la vida, ¿ya? Para que quede claro el esto. Ya. Déjenme ver. Ya, por aquí me están diciendo por rangos. Ya. Sí, correcto, por rangos. Entonces, miren. Imagínese por un momento de que usted está... Vamos a explicarlo de una manera bien práctica y sencilla para que... Yo sé que una de esas algunos de ustedes sabe y todo eso. Bueno, ya. Si aquí hay docentes que vayan a dar matemática, alguna materia, ya tienen aquí tienen ideas de cómo explicar una clase aquí sobre esto, ¿ya?
Entonces, mire, por ejemplo, si yo tengo aquí una montaña rusa, si yo tengo la montaña rusa, ¿se han ido a la montaña rusa o no? Sí, pero no me gusta. Ya. A mí tampoco, porque yo nunca he ido. Ya. Entonces, primero se resuelven los paréntesis y luego los corchetes. Ya. Ok. Eso de ahí es cuando nosotros estamos aplicando lo que es una operación combinada. ¿Ya? Pero cuando hablamos de paréntesis y corchetes, también nosotros hablamos de lo que son rangos o intervalos. Los intervalos me ayudan en la parte de lo que se llama inecuaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, bueno, todas las personas pueden subir a la montaña rusa, ¿o hay alguna restricción? Buenas noches. Pregunto, ¿todas las personas pueden ingresar a la montaña rusa o hay alguna restricción? No todas. No pueden por la edad. Entonces, No todas, porque muchas, pues, claro. Niños menores de 12 años no pueden. Entonces, mire usted, entonces nosotros tenemos aquí una restricción que es la edad. ¿Ya? ¿La edad qué significa? ¿A partir de cuántos años pueden ingresar? 12. 12 años. Ya, ustedes me dicen 12 años. Perfecto. ¿Y hasta qué edad se puede ingresar? ¿Y hasta qué edad? A los 64 años. 64. Entonces, mire, 64. Son como los intervalos. Perfecto, es como los intervalos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una persona, la persona tiene que ser mayor igual a 12 años o tiene que ser la persona solamente mayor a 12 años. Mayor a 12 años. Mayor o igual a 12 años. Mayor o igual a 12 años. Decir mayor o igual a 12 años significa que está incluyendo al 12 o no lo incluye. Sí, lo incluye. Perfecto. Entonces la edad sería 12, 13, 14, hasta más infinito y más allá. ¿Ya? Ahora, si me dice que es mayor a 12, significa que la persona tendría que estar en qué edad? 13, 14, y hasta más infinito. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si incluye el valor, yo voy a utilizar un corchete. Si incluye el valor, se usa un corchete. Si no incluye el valor, usamos un paréntesis. ¿Ya? Entonces recuerden, si incluye el valor, usamos corchete. Si no incluye el valor, usamos paréntesis. ¿Ya? Sí, también depende de la altura. Por ejemplo, aquí me dicen depende de la altura. Perfecto. Si la persona, ¿verdad? La persona tiene que tener un promedio de ¿cuánto de altura? Para la montaña rusa. 1 metro, no, 1,50 m. ¿Cuánto? ¿Qué me están escribiendo? 1,50 m. Entonces, mire, si la persona tiene que ser mayor o igual a 1,50 m o 150 centímetros, ¿verdad? Aquí. Entonces, ¿qué significa? Que sí lo incluye y con que tenga 1,50 m o 1,50 m puede pasar 1,50, 1,51, y como lo incluye, yo voy a tener en una recta numérica, voy a tener el 150 o el 1,5 y voy a utilizar ¿qué cosa? El corchete. Entonces tiene que recordar eso. Corchete no pasan los latinos. Ya. No pasan los latinos. Bueno, a ver, entonces tiene que recordar eso. Si es corchete, incluye, ¿verdad? Si es paréntesis, no incluye el valor. Hasta ahí, ¿clara la idea? Sí. Ya, perfecto. Y usted dice, pero bueno, ¿y para qué me está explicando esto de aquí? Por esta razón. ¿Por qué me está explicando? Por esto. Porque nosotros vamos a manejar intervalos. Y si nosotros no definimos los intervalos, voy a tener complicaciones en el momento de hacer el ejercicio. Entonces, como inicio con 75, yo digo, bueno, voy a tomar en cuenta el 75. Listo. Entonces nuestro primer intervalo va a ir de 75 ¿hasta dónde?
hasta 80. Pero el 80, ¿incluido o sin incluir? ¿Qué opina usted? Incluido. Ok, vamos a hacer primero los intervalos. El primer intervalo sería de 75 a 80. El otro intervalo sería de 80 ¿a dónde? A 90. El otro de 90 a... No. A 95. 80 a 85. Mire usted. 25. Nos estamos saltando aquí. Chispas. Más me gusta el otro programa trabajar. Ya. Aquí se mueve mucho. Ya. Entonces aquí voy a borrar esto porque no es hasta 90, ¿verdad? Entonces voy a tener de 85 a... Aquí 80 a 85. Y de ahí va de 85 a... 90. 90. Luego... 90 a 95. 90 a 90 a 95. 95 y de... De 95 a 95 100. a 100. Y les cuento algo. Esto que estamos haciendo ya son tablas de datos agrupados. Los datos agrupados lo único que hace es eso. Ver el intervalo en el que usted va a trabajar. Listo. Ahora, si nosotros iniciamos con un 75 cerrado, significa que nosotros sí vamos a tomar en cuenta el, ¿qué cosa? El 75. ¿Y el 80 qué sería? ¿Abierto o cerrado? ¿Se toma en cuenta o no se toma en cuenta? Ahí sí, el 80. Cuenta. Si aquí lo tomo en cuenta, ¿significa que acá lo tengo que volver a tomar en cuenta o no? No se lo tome en cuenta. No. No se toma en cuenta. Pero entonces arriba, ahí ya ves. Ah, y arriba qué Arriba sería? no, ahí arriba entonces no lo tendría que tomar en cuenta. Arriba no, correcto. Dicen aquí que Claro, solamente hasta el porque- 79, ¿verdad? Claro, porque abajo está el 80 representando y si lo vuelvo a contar ya es doble que lo estoy contando. Perfecto, muy bien. Entonces aquí sería abierto. ¿Y aquí qué sería? Cerrado. Cerrado, Está abierto, diciendo abierto, ¿verdad? Aquí va a estar cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado y abierto. Ahora, aquí hay un detalle. Porque el ya 100 terminó yo sí- ahí. Que el 100 yo sí lo tengo que tomar en cuenta. Porque ya no hay más. Porque es el último número. Claro. Listo. Ok, ahora le pregunto yo a usted. Entre 75 y 80. Mire, no es 80. ¿Qué número sería? 79. 79. Entonces, entre 75 y 79, ¿cuántos datos hay? 5. 5 datos. Porque cuento del 75, 76, 77, 78 y 79. Ah, no. ¿Cuántos datos hay de 75? Entonces, mire acá. Nos vamos a la tablita de acá. Nos vamos a la tablita de acá. Mire usted. Me dice que de 75, observe aquí. ¿Cuántos datos hay de 75? Hay 1. Pero de ahí viene 80. Y el 80 no lo estoy tomando en cuenta. Si ve, de 75 solo tenemos un dato. Es la cantidad de datos que hay. La frecuencia de datos que hay de 75 a 80. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Que de 75 a 80 solamente hay un dato. Hay un dato. Solamente hay un dato. Solo hay un numerito aquí. Ya. De 80 a 85, ¿cuánto hay? ¿Cuántos números hay? Ah, ¿Cuántos ya, datos ya, hay? ya entendí. ¿Cuántos datos hay? A ver, veamos. Déjenme cambiar de color aquí. Listo, aquí tenemos 1, 2, y solamente llega hasta 85. Solo 2. 2 datos. Y de ahí, ¿qué viene? 87. 87, entonces aquí solamente tenemos 2. Aquí solo tenemos 2. Perfecto. Entre 85 y 90, ¿cuántos tenemos? 1. 1. Ya, Más. ¿Más hay? A ver, perdón. Pero 85, 90. Ajá. 87, 1, 89, 4. Aquí 5. tenemos como que más, ¿verdad? A ver, contemos aquí. 5. Aquí hay 1, 2, 3, Oh, ya, sí. 4, 5. Y el 90 no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? 5, Entonces hay 5, cinco, sí. listo. Ahí tenemos 5. 5. Entonces no tenemos eso.
De entre 90 y 95, ¿cuántos hay? Y aquí este dato, ¿cuál era? Y aquí nos falló un dato. 2. A ver, no, es que aquí tenemos que tener todos los datos aquí. ¿Y qué pasó con este dato de aquí? Se fue de paseo. Sí, parece que sí. Pero no importa, a ver. Datos. Cancelar. Ya, ahí está. El 92 es eso. Mire usted, nos faltaba ese dato. Aquí es 92. Ya, listo. A ver, entonces, entre 90 y 95, ¿cuántos datos hay? 2. Hay 2 nomás. 90 y 95, ya, listo. Y aquí está el 2. Y tenemos al último entre 95 y 100. ¿Cuánto sería? ¿Cuántos datos serían? ¿Cuántos serían? A ver, entre 95 y 100. Contando el 95. 1, 2, 3, 4, 10. 5, 10, 7, 8, 9 y 10. 10, ¿verdad? 10 datos. 10 datos. 10. En teoría, la suma de esto, ¿cuánto me tiene que dar? 20. 20, el número de datos, ¿verdad? Entonces tenemos 1 más 2, 3. 3 más 5, 8 más 2. Están completitos ya. 10 y tenemos 20. Mire. Listo. Ahora, significa que mire lo que va a pasar aquí. Primero estamos haciendo la parte como sin fórmula, sin nada, para que usted entienda. Eso es lo primero que usted debe de aprender aquí. ¿Ya? Hay veces que directamente le enseñan por fórmula directo, entonces uno se queda como, ¿y ahí qué pasó? ¿Ya? Bueno, entonces mire, vamos a reescribir este gráfico, Entonces observe usted, yo tengo que de 75 a 80 hay un dato. Entonces mire, de 75 hasta 80, hasta aquí, hay un dato. Ahí está. El otro, ¿qué sería? De 80 a 85, por aquí, ¿verdad? ¿Cuántos datos hay? Hay 2. Más o menos ahí. ¿Ya? Luego, ¿qué tenemos? De 85 a 90 hay 5 datos. De 85 a 90 hasta por acá. Hay 5 datos. Hay 4.5, 5 pongámosle que es por aquí así. ¿Verdad? Aquí me está indicando que hay 5 datos. ¿De ahí qué más? De 90 a 95 hay solamente 2 datos. De 90 a 95 hay 2 datos. Viene a ser aquí 2 datos. ¿Y de ahí qué más? De 95 a 100. De 95 a 100 hay 10 datos. Chicharrones. Ahora no alcanzó, pues. No se preocupe que ahí hay pizarra para largo. Ya. Entonces vamos a tener... Pero ya estoy invadiendo, pues, al otro. Algo así. No importa. Ahí, para efecto de aprendizaje todo cuenta. No se preocupe. Listo. Ah, eso sí es Entonces, verdad. ahí está. Aproximadamente es así, ¿verdad? Entonces, este de aquí se le denomina histograma de frecuencia acumulada o tabla o gráfico de frecuencia acumulada. Este de aquí es mi gráfico de frecuencia acumulada. Este de aquí, el que usted ve aquí, es mi gráfico de frecuencia acumulada. Y de esa manera es como usted lo interpreta. En una de esas le sale un gráfico donde hay intervalos y usted no sabe cómo interpretarlo. Y lo que le está diciendo es esto. Lo que hemos hecho de forma gráfica. Ahora, hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? Pregunta. ¿Hay pregunta? Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo a nivel de gráfico, yo no puedo coger y poner de 75 a 80, ¿ya? Sino que yo tengo que poner un punto medio. Por ejemplo, entre 75 y 80, ¿qué valor tengo? ¿Qué valor tengo entre 75 y 80? Entre los dos, ¿qué valor hay?
No, ¿qué valor hay entre los dos? Hay ¿Cuál es la entre mitad los dos. entre los dos? Aquí me están diciendo 77.5 me dicen aquí. 77.5. ¿Ya? ¿Cómo sacamos ese 77.5? Dice, tengo que sumarle 2.5, ¿verdad? Si hay 5, le tengo que sumar 2.5. Así, ¿verdad, Stephanie? Sí, más o menos así o no. ¿Qué dice? ¿O no? Hello. Hola. ¿O no? Digan, jóvenes, aún. Algo. No le entendí la pregunta. No recuerdo. Ya. No recuerda. Que ¿cómo sacamos el punto medio? ¿Cómo sacamos el valor medio entre los dos? Por aquí ya me están La mediana, escribiendo. dice. No, el punto medio entre 75 y 80, el punto medio. No. Aquí dice, No sumamos los recuerdo. dos. Ya, perfecto, no se preocupen. Mire, lo que usted debe de hacer es lo que escribieron aquí en el chat. Lo único que hace usted es sumar los dos valores, 80 más 75, y lo divide para 2. Y eso le da el punto medio. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber eso de ahí, el punto medio? Porque en una de esas, aquí porque se lo ve fácil. Pero ¿y si en una de esas usted tiene valores como, imagínese, tiene 73 y 87? ¿Cuál es el punto medio entre 83 y 77? Pregunto. Entonces, a simple vista ya se vuelve un poquito más complicado, pero sencillito. ¿Usted qué hace? Suma el 87, suma el 73, le va a quedar 87 más 73, 73, y lo divide para 2 y usted ya encuentra el punto medio. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora, aquí ya tengo que este punto medio sería, ¿qué cosa? 77.5, 77.5. Listo. Entre 80 y 85, ¿cuál sería el punto medio? 82.5. 82.5. Perfecto. Ya entre 85 y 90. 87.5. Entre 87.5. Ya 87.5. Entre 90 y 95. 92.5. 92.5. Entre 95 y 100. 97.5. ¿Verdad? Entonces, eso ahí es relativamente sencillo, pero cuando ya le dan otro tipo de valor, entonces ahí le cambia todo. Y ahí es cuando usted simplemente suma los dos valores y lo divide para 2 y encuentra el punto medio. Ese punto medio tiene un nombre y se le llama la marca de clase. Ese punto medio tiene un nombre y se le llama la marca de clase. ¿Ya? Que ya lo vamos a ver de manera más formal aquí. Dígame. Una pregunta. ¿Eso en qué otro ejercicio parece que nos dio eso? De la marca de clase. En estadística. No me recuerdo. ¿Vieron estadística en el pre? No recuerdo. No, en el pre no. No. Pero algo me recuerda de unos ejercicios que decía de marca de clase. La marca de clase. No en estadística. Solo en estadística es donde yo recuerdo. Bueno. A ver, entonces ahí tenemos nosotros ya. Tenemos el intervalo, tenemos la marca de clase, que es el punto medio, y retomamos acá, y si retomamos acá abajo, ¿verdad? Yo les pregunto algo. Mire que ya con lo que hemos avanzado, ya usted tiene un poquito más de destreza, ¿ya? Les pregunto algo. Estos valores de aquí que hemos sacado, estos valores de aquí, el 1, el 2, el 5, el 2 y el 10, ¿qué sería? ¿Qué tipo de frecuencia sería? Eso sería la frecuencia. ¿Pero qué sería? ¿La frecuencia absoluta o la frecuencia relativa? ¿Qué tipo de frecuencia sería? Frecuencia relativa. La frecuencia, a ver, entonces, vamos a ver. La frecuencia relativa ¿qué me daba? La frecuencia relativa me da los porcentajes, recuerde eso, los porcentajes. La frecuencia absoluta es la que me da la cantidad de veces que se repite un dato.
Entonces, esto que aquí encontramos sería la frecuencia absoluta. Absoluta. Sería la frecuencia Porque son absoluta. las veces que se repite un dato. Correcto. Ahora, si yo tengo una frecuencia absoluta, también voy a tener una frecuencia, ¿qué cosa? Una frecuencia absoluta relativa. Acumulada. ¿Cuál sería la frecuencia absoluta acumulada? Primero tendríamos 1, luego ¿qué valor tendría que ir aquí? Oye, créame que yo ya he hecho harta línea propia. 3. Ah, perfecto, ¿verdad? Entonces la acumulada, aquí tengo 1, aquí tengo 3. ¿Qué valor sigue? 8. Perfecto. Luego, 9. ¿qué valor sigue? Luego sigue 10. 9 o 10. 10, porque lo 10. suma, pues. Y luego ¿Verdad? sigue, y luego 20. 20. 10. Perfecto. Mire, sencillito. Ya aprendimos la frecuencia 20. absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Ahora, este 1 de aquí, vamos a analizar este de aquí. Este 1 de aquí, ¿qué me está indicando? Que entre 75 y 80 solamente hay una vez dato. que un dato. Solo hay un dato, ¿verdad? Solo hay un dato. Listo. Entre este 3, ¿qué me está indicando? Que hay 3 datos entre 80 y 85. Entre 80 y 85, no. ¿Entre qué valores? Recuerde que es la acumulada. ¿Entre qué datos? Entre 75 y 85. Entre 75 y 85. Correcto, entre esto de aquí. Pues. Aquí. Correcto, entre 75 y 80. El 8, ¿qué me está indicando? Que hay 8 datos entre 75 y 90. 75 y 90. 75, 98 datos. Perfecto. El 10. Entre 75 y 95. Esta cantidad de datos. Esta cantidad de datos, ¿verdad? Y entre 75 y 100 me está diciendo que hay los 20 datos. 20 datos. Muy bien, perfecto. Excelente. Y ya tenemos nosotros. Dígame. ¿Sí nos va a pasar esta clase? Sí. Sí, la clase anterior también, no se preocupe. Sí. Aquí prácticamente es el resumen de como de 10 horas de clase que les van a dar. Ya. Bueno. A ver, hasta ahí. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ya, muy bien. Ahora nosotros podemos sacar ¿qué cosa? La frecuencia relativa, que viene a ser el porcentaje. El porcentaje. Entonces vamos a ver el porcentaje. Muy bien. Vamos a ver por aquí. Vamos aquí. Oiga, mil disculpas que esté trabajando así, pero le era que lo haga aquí con Excel para que seamos ordenados, pero bueno, ya lo empezamos a hacer aquí. Ya, ahora, el porcentaje, ¿cómo saco el porcentaje yo aquí? El porcentaje, la frecuencia, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar esto de acá. Ya. Vamos primero aquí. La frecuencia relativa. Recuerde que hay dos. Frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa? ¿Qué sería igual? Es el valor que se repite. El valor dividido para ¿cuánto? Recuerde. Para 20, que es la cantidad de datos. Correcto. Entonces sería 1 entre 20. Perfecto. El otro valor, ¿qué sería? 2. 2 dividido para 20. Dividido para 20. El siguiente sería 5. 5 dividido para 20. El tercero, 2 dividido para 20. Para 20 y el 10 dividido para 20. Perfecto. Listo. Y la otra va a ser la parte acumulada, ¿verdad? ¿Me ayudan, por favor? Ayúdenme con estos valores en número, por favor, para sacar el porcentaje. 1 dividido para 20, ¿cuánto me da? 0.05. Ya, 0.05. Eso en porcentaje, ¿cuánto sería? El 5%. ¿O no? Sí, el 5%. Ya. Vamos con el de aquí. ¿Qué porcentaje sería?
El 10%. El 20 o el 10. El 10%, ya. Este de acá. 25%. El 25%. El de más abajo. 10% también. ¿Verdad? Y el último sería el 50%. 50%. Perfecto. Ya. Ahora vamos con la acumulada. Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar al inicio el 5%. Luego, ¿cuánto me da? 15%. El 15%. Luego, ¿cuánto me da? 40%. 40%. Luego, ¿cuánto me da? 50%. 50%. Y al último voy a tener el 100%. El 100%, correcto. Se suman los dos. Listo. Ok. Perfecto. Yo les hago una pregunta. ¿El 50% dónde está ubicado aproximadamente? ¿En qué valor? En el 90-95. Mire, y ahí está, el 50%. Pero ya con datos agrupados. Ahí mismo me da, mire, con referente a lo que hemos estado haciendo. Entre 92 y 95, ahí está, mire. Entre 90 y 95. Y ahí está nuestro 50%. Entonces, todo eso debe de coincidirle. Todo eso le está coincidiendo. ¿Ya? Eso es un indicativo de que el ejercicio está correcto. Listo. Y eso de ahí es lo que es una tabla de frecuencia con datos agrupados. Esto de aquí es una tabla de frecuencia con datos agrupados. De forma donde nosotros hemos puesto la cantidad de intervalos y todo eso. A ver, vamos a ver. Antes de continuar ya con un poquito más formal, con lo que es las fórmulas, ¿ya? Primero, ¿cuál sería el mínimo valor? ¿Cuál es el mínimo valor de todos los datos? El mínimo. 75, que representa 75. 1. El mínimo valor, solamente el mínimo valor es 75. ¿Cuál es el máximo? 100. 100. 100, perfecto. ¿Cuántos intervalos sacamos? ¿Cuántos intervalos sacamos nosotros? 5. 5, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 intervalos. Y ahora vamos a ver un término que se llama la amplitud. La amplitud. La amplitud es la distancia que hay entre no digo el máximo y el mínimo, pero la distancia que hay por cada intervalo. Por ejemplo, entre 5 y 80, ¿qué distancia hay? Un intervalo No, es. pues. A ver, ¿Cuántos números hay? ¿Cuántos números hay? Hay 5. 5. Y esa sería mi amplitud. ¿Ok? Eso es mi amplitud. Entonces, tenemos un máximo dato, tenemos un mínimo dato, tenemos el número de intervalos, ¿verdad? Y tenemos una amplitud. Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? Para ya ir con las fórmulas ya que son un poquito más... Ya me voy a... Dígame, Miss. Le escucho. Buenas noches, profesora. Tuve una consulta Sí. en la parte de la frecuencia relativa. Es que se me cortó el Zoom. Sí, dígame, pregunte. En la parte del porcentaje, ¿por qué le Sí. pone 20? 1 sobre 20, porque es en la cantidad de datos que tenemos. Recuerde que estamos trabajando con 20 datos. Eso es. Siempre se tiene que dividir por la cantidad de datos. La cantidad que le sale en la frecuencia absoluta acumulada. Sí, o usted tiene que ver el número de datos que le da. Si le da 20 datos, lo divide para 20. Ahora, el valor de la frecuencia absoluta acumulada, la suma, es para comprobar
que realmente he hecho bien. Es para comprobar que he hecho bien. ¿Ya? Listo. Ok. Entonces, ya tenemos eso. Ahora vamos viendo acá. Vamos ahora sí con lo que son ya los datos ya un poquito más formal. Ya. Ahora, vamos a hacer la misma tabla. Voy a copiar esto de aquí, voy a copiar esto de aquí y lo voy a llevar a otra hoja de Excel. Ya está aquí, ya está muy marcado. Ya, ahí está. Tenemos los 20 datos. Y listo. Entonces, vamos a ver. Recapitulando, tenemos un valor máximo. ¿El máximo cuánto es? De 100. Ya. Tenemos un valor mínimo. 75. Que es de 75. Hasta el momento esos son los datos que conocemos. Ahora, mire, le voy a explicar, a ver cómo le explico. Ya, para que tenga una idea. Por ejemplo, hay tres personas, ¿verdad? Que ingresan a la universidad. La primera persona está, bueno, ya, la primera persona recién ingresó, está en el primer semestre. Ya, la segunda ya está como por la mitad de carrera, dependiendo de la carrera pueden ser el cuarto semestre, y la tercera persona ya terminó todas sus materias y está a punto de graduarse, ya solamente le falta el título. Listo. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de número de intervalos, ¿verdad? Se aplica lo que es una fórmula. La persona que está en el primer semestre dice, bueno, yo más o menos tengo 75 a 100. Yo voy a hacer la división, ¿verdad? O voy a sacar 5 intervalos. Voy a sacar 5 intervalos porque realmente yo veo que me coincide, ¿verdad? Se me hace bastante sencillo. Listo. Entonces, la persona de cuarto semestre dice, ya estudió un poquito más y dice, bueno, realmente para sacar el número de intervalos, yo tengo que sacarle la raíz a n, donde n es el número de datos, ¿ya? Donde n es el número de datos. Entonces, si yo tengo el número de datos, ¿cuántos datos tengo? 20. Tengo 20 datos. Significa que yo tendría raíz de 20. ¿Cuánto es raíz de 20, por favor? ¿Cuánto es raíz de 20? 4. 4. Sobrándome algo. 4, ¿cuánto? Raíz de 20. 47. 4,47. Entonces dice, bueno, la primera dice, yo voy a sacar 5 intervalos. La persona que está en el cuarto semestre, ¿verdad? Dice de que no, tiene que ser 4,47. Si lo redondeamos al inferior, significa que yo tengo que sacar intervalos, tengo que sacar 4 intervalos. Al superior, perdón, aquí se redondea al superior. Entonces yo voy a sacar 4 intervalos, ¿ya? 4,47 es menos de 4,5. Listo. Ahora, la persona que tiene el título dice, bueno, entonces nosotros para sacar el número de intervalos tenemos que aplicar la fórmula 1 más 3.322 por el logaritmo natural de n, donde n es la cantidad de datos. Imagínese eso, ¿ya? Entonces... ¿Con qué se come eso? Entonces, usted dice, chuzo, y aquí, ¿qué me quisieron decir, verdad? ¿Okay? Y eso en español, ¿ya? Entonces ya le voy a explicar, ya. Por eso le puse el ejemplo, ¿verdad? Primero, me dice de que yo puedo tomar en una de esas intervalos a mi conveniencia porque no conozco. En la segunda persona dice, bueno, vamos a sacarle
Directamente le sacamos la raíz al número de datos y me da el número de intervalos. Y el otro personaje dice, ya tiene más conocimiento, y dice que tiene que aplicar esa fórmula, ¿ya? Entonces, le estoy dando las tres opciones. Se tiene que aplicar lo del logaritmo, ¿ya? Si el logaritmo es una escala de conversión, ¿ya? Que eso me llevaría a explicarle la parte del logaritmo para que entienda un poco mejor lo que es un logaritmo. Me llevaría como unos 20 minutos más de clase. Pero bueno, a ver, entonces simplemente aplicamos la fórmula. Entonces yo voy a tener, observe, yo voy a tener 1 más 3.322 por el logaritmo en base 10 ¿de cuánto? ¿Cuántos datos tengo? De 20. De 20. Entonces, mire usted, ahí está. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros redondeamos y me quedó 5. Entonces, ¿qué significa? Que la persona que lo hizo de manera así un poquito más empírica, sin tanto conocimiento, sí le dio al clavo, que eran 5 intervalos que iban a salir. ¿Ya? Y acá, con fórmula y todo, me quedó un valor de 5.322, que de igual manera me está diciendo que son 5 intervalos los que tienen que salir. ¿Ok? Entonces, eso es por fórmula. Y normalmente las personas que vayan a tomar estadística le van a hacer utilizar esta fórmula de aquí. Por eso se la estoy dando de una vez, para que no se le haga desconocido. Simplemente es una fórmula. Usted coge en la calculadora y pone, ahí en la calculadora tiene que aparecerle un L o G, y pone el valor, que sería 20. Luego de sacar el logaritmo, lo multiplica por 3.322 y a eso le suma 1. Primero saca el logaritmo, luego multiplica y luego le suma 1. Saque por favor, para ver, las personas que tengan calculadora, de una vez trate de hacerlo y de esa manera practica, por favor. ¿Ya? Entonces, profe, dígame. ¿podría repetir de nuevo esa partecita? Cuando puso ahí, antes de que le salga el resultado de 5.32. ¿Cómo se pone la calculadora? No, lo que hizo aquí, lo que pasa es que me perdí, me tuve que mover un ratito y no vi. Solo esa partecita ahí. Sí, ¿cómo la sacó? En Excel lo que puse fue igual, 1 más 3.322 por logaritmo. A ver, le voy a escribir de nuevo. A ver, mire, para que vean ahí todos, ¿ya? Mire, Excel. Para Excel usted pone igual 1 más 3.322 multiplicado y pone aquí L o G, que es logaritmo, y selecciona el que es 10, que significa que el logaritmo es de base 10. Es de base 10, selecciona y pone el número de datos. El número de datos es 20 datos que usted tiene. Ya. Y ahí le sale el 5.322. ¿Sí? Ya. Sí. Ya, una pregunta, ingeniero. 3.322 es una constante, correcto. Sí. Ya, eso era lo que quería preguntar. Eso ahí es una constante. Queda ahí, eso no cambia. No cambia. No me recuerdo el nombre de la persona que inventó esto aquí, pero es 3. Pero sí. Ya, listo, ingeniero, perfecto. Gracias. Ok. Entonces, usted lo puede sacar, pero si usted le saca raíz de 20, mire que le queda un valor muy abajo. Si lo saca de forma empírica, aquí usted dijo 5 intervalos, pero bueno, le di al clavo, por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿ya? Pero ya cuando usted aplica la fórmula, ya es mucho más exacto. Porque entre coger 4 intervalos a coger 5 intervalos, hay bastante diferencia, al menos. Si es que usted utiliza muchos datos, se va a notar la diferencia. ¿Ya? Listo. Ok. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Ya.
Entonces tenemos, ¿verdad? Tenemos que el número de intervalos, vamos a poner aquí el número de intervalos sería ¿cuánto? Sería 5. Sería 5. Ya. Ahora tenemos que ver lo que es la amplitud. La amplitud. ¿Qué era la amplitud? Le explicamos hace un momento. ¿Qué era la amplitud? El espacio que hay entre un número y otro, como decir así. Correcto, ya. Entonces la amplitud va a estar dada. Aquí vamos a poner algo más. Aquí vamos a poner lo que es el rango. El rango. El rango es la distancia que hay entre el valor mínimo y el valor máximo. El rango viene a ser la distancia que hay entre el valor mínimo y el máximo. Que en este caso yo tendría que restar el máximo menos el mínimo. ¿Ya? El rango es la distancia que hay entre el valor máximo al valor mínimo. Es una distancia. Entonces, si yo tengo 100, esto quedaría. Para saber la distancia, ¿qué tengo que hacer? ¿Una suma o una resta? Para saber la distancia, ¿qué debo de hacer? ¿Una suma o una resta? La distancia entre dos puntos. Una resta. Una resta. Perfecto, una resta. Muy bien. Excelente. Está claro que es una resta, ¿verdad? Si no, pongo un ejemplo más sencillo. Bueno, ya. Entonces voy a tener que el rango va a ser entre 100 menos 75. Listo. Y ahora sí, vamos a calcular, ¿qué cosa? La amplitud. La amplitud. Y tenemos que la amplitud va a ser igual al rango dividido para el intervalo. Intervalo. Y listo, déjenme borrar aquí. Y ahí está. La amplitud es de 5. ¿Se recuerda todo lo que habíamos hecho de forma empírica? Mire, vea, que sin querer queriendo salió eso, como dijo el Chavo del 8. ¿Ya? Entonces nos quedó que la amplitud es 5. El rango es de 25, que viene a ser la distancia. El número de intervalos es de 5. El valor máximo es de 100 y el valor mínimo es de 75. Preguntas, por favor. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ya. Ahora, si ya nosotros hacemos un poquito más formal la amplitud. Sí, claro, la amplitud, ya. Está bien. Mire. A ver, la amplitud es esto. Por ejemplo. Se lo voy a explicar de otra manera, ya para que... Mire, usted tiene 10 metros de tela. 10 metros de tela. Tiene 10 metros de tela. Entonces, los 10 metros de tela van a ir desde 0 hasta ¿dónde? Hasta 10. Correcto. Si yo quisiera sacar el rango de tela que yo tengo, ¿qué tendría que hacer usted? ¿Cuánto sería el rango? El rango sería el 10 menos 0. Y es la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Entonces usted tiene ahí el rango que es 10. Ok. Ahora, usted dice, yo la tela la voy a cortar cada 2.5 metros. ¿Ya? Yo la tela la voy a cortar cada 2.5. ¿Qué significa eso? Que usted va a tener aquí 4 pedazos, va a salir 4 pedazos, ¿verdad? Tiene 2.5, tiene 5 y tiene aquí 7.5, ¿verdad? 7.5. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Si nosotros aquí nos damos cuenta, el intervalo, ¿de cuánto va a ser el intervalo? ¿Cuántos intervalos voy a tener? Aquí en esto, ¿cuántos intervalos voy a tener? 4, ¿verdad? Aquí hay
Aquí hay 1, 2, 3 y 4 intervalos. 4 intervalos. ¿Qué amplitud va a tener cada intervalo? ¿Qué amplitud va a tener cada intervalo? De 2.5. Entonces, ¿cómo yo saqué ese intervalo? Ese intervalo, ¿yo qué hice? Dividí el total o la distancia que fue de 10, dividido para el número de intervalos que yo quería, que eran 4. Entonces aquí, la amplitud, observen, ¿qué se dividió? Se dividió el rango, que viene a ser la distancia que hay entre el punto mínimo con el punto máximo, dividido para el número de intervalos que yo quiero. Y de ahí salió la amplitud. De ahí salió la amplitud. Por eso es que me dio 5. El rango dividido para el número de intervalos. Y esa es la amplitud. ¿Ya? Listo. Y ahí con ejemplo más sencillo. Ya, perfecto. Seguimos. Seguimos. Voy a borrar esto de aquí. Ya. Vamos a borrar esto. Listo. Ya con esto, yo creo que tienen por ahí algo de idea sobre el tema, ¿verdad? Ok, entonces ahora sí. Ya vamos a armar un poquito más formal la tabla, ¿verdad? Entonces yo tengo que el mínimo es de 75 y la amplitud es de 5. Significa que aquí va a llegar a 80, aquí era 80, y aquí ¿qué tendría que ser? 85, aquí va a ser 85, aquí va a ser 90, 95, y aquí va a ser 85, 90, 95 y 100, ¿verdad? Eso es lo que habíamos hecho hace un momento, ¿o no? Hello. Sí, sí. Ya, mire. Vamos a copiarlo acá. Mire, gracias a Diosito que está arriba en los cielos y nos mira hacia acá abajo, nos salió prácticamente lo mismo. Y eso es una ventaja porque nos ayuda a comprender más el ejercicio. Ya. Entonces aquí teníamos que aquí nos falta algo, aquí nos falta un dato. Aquí el dato que nos falta es la marca ¿de qué cosa? De clase. ¿Qué era la marca de clase? La marca de clase. ¿Qué era la marca de clase? Eso dijo que nos iba a explicar, nos enseñar. La cantidad media de las dos cantidades. El punto medio. Correcto. Donde se suman las dos cantidades y se divide para 2. Correcto. La marca de clase va a ser la suma de las dos cantidades. La suma de las dos cantidades, ¿verdad? Vamos a poner aquí entre paréntesis. Dividido para 2. Y me falta un paréntesis. Y mire, ahí está lo que usted decía. El punto medio entre los dos intervalos. Correcto. Y aquí simplemente me desplazo y ya encontré yo las marcas de clase. ¿Ya? Esas son las marcas de clase. De ahí nosotros teníamos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta con referente a los intervalos, ¿verdad? Con referente a datos agrupados, era cuántos datos hay entre dato y dato. Teníamos aquí que 75 solo había un dato, ¿verdad? Entre 80 y 85 hay dos datos. Entre 85 y 90 habían 5. Entre 90 y 95, 2. Y entre 95 y 100, 10. Y habíamos dicho que la suma de esto me tiene que dar los 20. Listo, ahí está. De ahí tenemos la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta, aquí teníamos 1, aquí teníamos 3, aquí teníamos 8, 10, 20 y 20. Perfecto. De ahí teníamos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la podemos tener en decimales o en porcentaje. Listo. Y para la frecuencia, ¿verdad? Vamos a tener que ser la absoluta dividido para el número total de datos
Y que si yo quería fijar la tecla, si yo quería fijar la celda, ¿qué tecla se presionaba? F4. Perfecto. Y con eso de ahí nosotros fijábamos tanto la columna como la fila. Listo. Fijamos y podemos ahora sí arrastrar y nos queda eso de ahí. Ahora, si no lo queremos en valores decimales, sino que lo queremos llevar a porcentaje, simplemente vamos aquí, presionamos porcentual y nos queda la parte porcentual, ¿verdad? Y de ahí vamos a tener la frecuencia relativa acumulada, que viene a ser este de aquí, ¿verdad? Y de ahí es la suma del que sigue con el anterior, ¿verdad? Y de aquí yo simplemente arrastro y me queda el 100%. Y eso es lo que hemos visto. Correcto. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? Ya, hemos visto bastantes cositas en estos 3 días. Ya. Sigamos. Ahora, nos toca encontrar lo que es el cuartil. Nos toca encontrar los cuartiles con datos agrupados. Nos toca encontrar los cuartiles. Vamos con la varianza. Ya vamos con la varianza. Déjenme explicarles lo que es el cuartil con datos agrupados y luego vamos con la varianza. Que ya le explico qué es eso de la varianza. Que eso es, ya le explico. Ya. Ahora, con lo del cuartil, cómo sacar el cuartil, le va a ayudar a la varianza también. Ya se va a dar cuenta por qué. Es la explicación de una fórmula. Ya. A ver, entonces vamos a lo de los cuartiles. Déjenme un ratito. Déjenme ver la fórmula, déjenme ponerle aquí la fórmula para que no... Ahí sí vamos a usar una fórmula, ¿ya? Acá. Bueno, vamos a ver. A ver. Ya. A ver, mire, vamos ahora sí con los cuartiles. La parte de los cuartiles, o sacar los cuartiles en datos agrupados es lo que a veces se les dificulta más, ¿ya? Y se saca de la siguiente manera. Mire lo que le voy a decir. Ya sabemos que el cuartil lo único que hace es dividirme las cosas en 4 partes, ¿verdad? En 4 partes. Ahora, para que tenga una idea. Miren. Primero, esta parte de aquí es el cuartil que usted quiere encontrar, ¿ya? Por ejemplo, si usted quisiera encontrar el cuartil 1, K valdría 1. Si quisiera encontrar el cuartil 2, ¿cuánto valdría K ahora? K valdría 2. Si quisiera encontrar el cuartil 3, K valdría 3. Y el cuartil 4, K valdría, ¿qué cosa? 4. ¿Ya? Entonces, K es el número de cuartil que usted quiere encontrar. N es el número de datos. F sub i menos 1 es la frecuencia anterior. La frecuencia anterior. A es la amplitud. Y F sub i es la frecuencia que usted va a encontrar aquí. La frecuencia. Ya. Entonces vamos haciendo un ejemplo. Veamos. Si quiere usted encontrar el cuartil 2, significa que usted tendría ¿qué cosa? 2 por ¿cuánto?
Hello. ¿Se fueron? Por 20. 2 por 20. Dividido para 4. ¿Cuánto me quedaría ese valor? 10. 10. 10. Mire, 10. ¿Ya? Este dato de aquí usted lo busca en la absoluta. ¿Dónde hay 10? En el último. Perdón, lo busca en la acumulada. Lo tiene que buscar en la acumulada. ¿Ya? Disculpe. Es en la acumulada que lo tiene que buscar. El 10. El 10 está aquí. ¿Verdad? El 10 está ahí. Mire, que ahí tenemos el 50%. Si lo es en la acumulada. El 10 lo busca en la acumulada. ¿Ya? Entonces usted va a tener 10, ¿verdad? Menos la frecuencia anterior. ¿Cuánto vale la frecuencia anterior? 8. 8. Menos 8. Dividido para la frecuencia que tiene. ¿Cuánto tiene de frecuencia ese intervalo? 2. Eso multiplicado por la amplitud. ¿De cuánto era la amplitud? ¿De cuánto era la amplitud? 5. 5. Perfecto. Y esto más el límite inferior de donde se encuentra. Aquí esto es el límite. ¿Cuál sería? Sería 90 o 95. 90. 90. Saquen ese cálculo, por favor, para ver cuánto da. ¿Saldría igual a 95? Sí, 95. El cuartil 2 correspondía al 50%. Y cuando nosotros hicimos nuestro gráfico, mira, ahí estaba, entre 92 y 95. Al ser datos agrupados hay un pequeño margen de error. ¿Ya? Ahí está. Ahora, si me dice el cuartil 1, vamos con el cuartil 1. El cuartil 1, ¿qué me dice? Que sería 1 por ¿cuánto? ¿Cuánto vale n? 20. 20. Dividido para 4. ¿Verdad? ¿Cuánto me da este resultado? 5. 5. Entonces yo voy a tener, busco el 5. ¿Dónde está el 5 aquí? Entonces usted me dice, pero ahí no hay 5. Como es acumulada, recuerde que aquí en el 8 hay 5 datos ya. Si se recuerda, ¿qué habíamos quedado? Que la acumulada, ¿qué era? Que entre 75 y 80 hay un dato. Que entre 75 y 85 hay 3 datos. Entre 75 y 90 hay 8 datos. Entonces, el dato 5 tiene que estar aquí. Entonces me va a quedar 5 menos el anterior. ¿Cuánto sería el anterior? 3. Dividido para la frecuencia que tiene. ¿Cuánto es la frecuencia que tiene? 5. Multiplicado por la amplitud. ¿Cuánto sería? 5. Y le sumamos el límite inferior, que sería 85. ¿Cuánto me da eso? 87. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Listo. Y ahí estarían los cuartiles. Ahora, vamos a ver. Ya, le voy a explicar ahora. Ya. Ustedes hagan. Vamos a ver, ¿ya?
Un ratito. Ya. Ustedes van a hacer un ejercicio con los deciles. Con los deciles, ¿ya? Mientras que yo busco un ejercicio sencillo. O bueno, me invento un ejercicio sencillo para explicarle lo de las varianzas, ¿ya? Ya. Esa es la fórmula de los deciles. Saquen el decil número 5. Saquen el decil 5. Enfocado en lo que hemos hecho, ¿ya? Es la misma fórmula. Lo único que cambia es que lo vamos a dividir para 10. ¿Ok? Saquen el decil 5, por favor. ¿Dónde está eso? Ya. Dice que la varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos referente a su medio. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado dividido entre el total de observaciones. Entonces, si usted me dice que eso es la varianza, pero nosotros a veces podemos aplicar la fórmula y ya se vuelve mecánico y toda esa situación, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué significa eso de la varianza? ¿Qué significa eso de la varianza? Entonces vamos a poner a dos individuos aquí. Vamos a ver si sale el ejercicio. Tengo a Pedro y tengo a Dali. ¿Ya? Y ellos han rendido unos aportes. En el primer aporte, tengo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y sexto aporte. ¿Ya? Tengo 6 aportes. Pedro en el primer aporte sacó 8. ¿Ya? En el segundo aporte sacó 3. En el tercer aporte sacó 10. En el cuarto aporte sacó, pongámosle 7. ¿Ya? En el quinto aporte sacó 4. Y en el sexto aporte sacó, pongamos 8. Listo. Dalia en el primero sacó 10. En el otro sacó 9. En el otro sacó 7. En el otro sacó 2. En el otro sacó 5. En el otro sacó 9. Ya. Eso está así. Listo. Y se viene un séptimo aporte. Se viene un séptimo aporte. Listo. Les voy a hacer 2 preguntas. La primera pregunta es, vamos a hacer 2 preguntas. La voy a escribir. ¿Ya? Le voy a dar la interpretación a lo que se refiere con medidas de dispersión. Estos son medidas de dispersión. ¿Ya? Mire que es la medida de dispersión con referente a la media. Es una medida de dispersión con referente a la media. Pilas aquí. La primera pregunta es, ¿quién? La primera pregunta es, ¿quién tiene más posibilidad de sacar 7 puntos en el siguiente examen? Y la segunda es, ¿quién tiene más posibilidad de sacar 10 puntos en el siguiente examen? Teniendo eso de ahí, no sabemos si Pedro es buen estudiante o si Dalia es buen estudiante. Pero con los datos que usted tiene ahí, con lo que se ve, le pregunto a usted,
¿cuál es el estudiante que tiene más posibilidades de sacar 7 puntos en el siguiente examen? ¿Y cuál es el estudiante que tiene más posibilidad de sacar 10 puntos en el siguiente examen? ¿Qué me dice usted con esos datos de ahí? ¿Qué sería? Dígame lo que a usted le ocurra. ¿Sí están todavía? Sí, sí están. Sí. Bueno, yo pienso que casi van a la par. La Dalia le gana un poquito más porque no le lleva un poquito más en puntaje sumándolo en total, pero hay que ver que casi van a la par por ahí, porque en el primero tiene 8 y 10, le gana con 2, en el segundo le gana con 3 y así sucesivamente. Entonces de pronto puede ser que de pronto Dalia le pase al segundo. Ya, aquí me dice que Pedro puede sacar, me escribieron aquí que Pedro puede sacar 7 y que Dalia posiblemente pueda sacar 10. Así más o menos me dijeron. Déjame ver. Pedro 7 y Dalia 10. ¿Ya? Entonces la siguiente pregunta sería, ¿quién tiene más posibilidad de sacar una nota mayor a 7? Ahí va. Ajá. Mire lo que me dicen aquí. Ya comenzamos a hablar ya de términos de varianza y de dispersión. Entonces, mire usted lo que me dice. Apoyo el comentario. Pedro 7 y Dalia 10 de acuerdo a su media. Entonces aquí viene algo bastante interesante. Viene algo bastante interesante con referente a la parte de estadística. ¿Ya? Entonces, si yo tengo esto de aquí, estos datos, ¿verdad? Vamos a sacar primero el promedio. Vamos a sacar primero el promedio. ¿Ya? Vamos a sacar el promedio. El promedio de cada uno. Este de aquí tiene 6 de promedio. Uy, Pedro, no has estudiado, Pedrito. Pedro Rivera. Bueno, ya, a ver, a veces pasa, me quedo a veces. Ya, está bien. Ahí está el promedio. Listo. Ahí está. Pero mire lo que está pasando aquí. El promedio es este. Hagamos de cuenta de que aquí, vamos a ver. Tiene 4. Listo. Vea usted ahí. Y ahora, ¿quién tiene más posibilidad si tienen el mismo promedio? ¿Dalia o Pedro? ¿Qué dicen ahora? Dalia saca más de 7. Tienen el mismo promedio. ¿Quién tiene mayor probabilidad o posibilidad de sacar una nota de 7 o mayor a 7? ¿Seguirá siendo Dalia? Dígame, Miss, le escucho. 50-50. Puede que Pedro, a ver, que se va a quedar, se esfuerce más en estudiar y saque una mayor nota. Pero el promedio es el mismo. El promedio es el mismo. Ajá. Yo creo que Pedro puede sacar un buen promedio en el siguiente examen. Un buen promedio en el siguiente. Ya. Muy bien, vamos a ver. Entonces, aquí viene el análisis de datos a través de la variación, o de la varianza, perdón, de la varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza, ¿verdad? Es el análisis que existe de los datos con referente a un punto, que viene a ser la media, ¿ya? Que viene a ser la media. Y la media que habíamos dicho que era el promedio. Listo. Entonces, mire, si nosotros hacemos un gráfico, aquí, ¿verdad? Vamos a ver si podemos graficar los dos juntos. Vamos a ver si podemos graficar los dos juntos. Vea usted que, oiga, Excel es lo más. No hay nada que hacer. Ya, listo. Vamos a hacer aquí un zoom.
Observe aquí. Dibujamos. Vamos a hacer una línea aquí. Vamos a hacer una línea. El promedio es de 6.6. Aproximadamente aquí viene a ser 7. 6.6 viene a ser por aquí, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí es o no? Ahí. Sí, profesor, sí. Ya. Por ahí más o menos se va. Por ahí más o menos viene 6.6. Ya. Entonces, mire usted. Yo tengo que hacer la comparación. ¿Verdad? ¿De cuál de los dos está más cerca del 7? ¿Cuántas veces ha estado más cerca del 7? Entonces, mire. A simple gráfico, dése cuenta. Tenemos aquí a Pedro y a Dalia, ¿verdad? Pedro es el de color azul, Dalia el rojo. El naranja, perdón. Entonces, aquí este se le acercó al 7. Este estuvo alejado del 7. Del promedio, del 7 que queremos nosotros. Queremos acá el 7. Este estuvo alejado. Este estuvo cerca, este estuvo alejado. Este estuvo, ¿qué cosa? Este estuvo alejado. Este estuvo alejado, pongámosle aquí, alejado, una X. Y este estuvo más cerca. Este estuvo cerca, este estuvo alejado. Este no cuenta. Y estos dos no cuentan. ¿Cuál fue el que estuvo mayor cantidad de veces cerca del 7? Dalia. Dalia. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dalia tiene más opciones de sacar 7, más no 10, porque estamos haciendo la comparación de ¿quién? De los valores con referente a la media. Entonces nosotros estamos haciendo esta comparación. Los valores que tengo con referente a la media. Los valores que tengo con referente a la media. Los valores que tengo con referente a la media. ¿Ya? Entonces, eso de ahí se llama lo que son datos de dispersión o medidas de dispersión, perdón. Esas son las medidas de dispersión. Entonces, ya una vez teniendo la idea, ¿qué me dice? Que la varianza es una medida de dispersión. Es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos. Tenemos la serie de datos. Listo. ¿Con referente a quién? Con referente a su media. Ya hicimos nosotros el análisis. ¿Ya? Y dice, formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado dividido entre el total de observaciones. Entonces aquí ya viene lo que es la fórmula de la varianza. Aquí ya viene la fórmula de la varianza, que viene a ser esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me va a dar el resultado de la varianza? Con lo que hemos visto. ¿Qué me daría el resultado de la varianza? Lo único que me va a decir ese numerito es cuán alejados están los datos con referente a la media o qué cosa. O cuán cerca están los datos con referente a la media. Cuán dispersos. Eso es lo que me indica lo que es la varianza. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? No hay preguntas. Entonces, por ejemplo, mire usted. El X sub I es el valor. Entonces yo voy a tener esto de aquí. Déjame ver. Hasta que entendió que era la varianza. Ya, perfecto. Listo. Y les cuento que esto le va a servir bastante. Ya. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? El X sub I, primero. Esto aquí significa sumatoria. Sumatoria. Significa que yo voy a tener que sumar cada dato que me vaya a salir. Entonces, vamos aquí. El primero me dice que va a ser el dato 1. Vamos con referente a Pedro. Que sería ¿cuánto? El dato 1 va a ser, voy a abrir paréntesis. El dato 1 que es 8. Menos. ¿Cuánto es el promedio? Tengo el promedio, ¿verdad? Listo. Ahí tengo un dato. Y este dato tiene que estar, ¿qué cosa? Elevado al
¿A qué cosa? Al cuadrado. Al cuadrado. Ya que lo puedo multiplicar por sí mismo, ¿verdad? Y ya tengo eso. Y este valor de aquí tiene que estar dividido para n. ¿Y n qué viene a ser? El número de datos total. El número de datos. Serían ¿Cuántos datos tengo yo aquí? 6. 6. Entonces voy a tener que este valor lo vamos a dividir para 6. ¿Ya? De ahí, ¿qué hacemos? El 8. Vamos a tratar de hacer una formulita aquí, que es esto, ¿verdad? Y queremos que este valor quede fijo. Si queremos que ese valor quede fijo, significa que tenemos que aplastar ¿qué tecla? F4. F4. Y ahí está, ¿verdad? Y nosotros deslizamos 6, 2 y... A ver, aquí está, a ver. Vamos a ver, déjenme copiar aquí para no tener ningún problema. ¿Sí? Ya, ahí está. De ahí que me dice que tiene que estar al cuadrado. Significa que esto lo voy a volver a multiplicar por esto. Por esto. No, aquí hay un error. Esto lo multiplicamos 2 veces. Me queda esto. Lo bajamos. Tengo esto. Vamos a comprobar. Me dio esto. Me dio esto. Me dio esto. Ya, listo, perfecto. Denme un segundo, por favor. Ya, listo. A ver, entonces. Ya estamos. Ok. Ahora, no, aquí no lo podemos dividir todavía. Aquí no lo podemos dividir porque me dice que primero tengo que hacer la sumatoria. Por lo tanto, la sumatoria de esto va a ser la suma de todos estos datos dividido para ¿cuánto? Aquí primero hacemos la suma, ¿verdad? Y lo dividimos para n, que son, ¿cuántos datos tenemos? 6 datos, ¿verdad? Ya. Entonces yo tengo que la varianza, ¿verdad?, de Pedro es de 5.88. Esa es la varianza. ¿Ya? De ahí que vamos a tener, bueno, de ahí viene, de ahí vamos a hacer la de Dalia. La de Dalia.